Comenzamos con el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Recordamos que un día como hoy, 12 de abril de 1844, Texas, territorio de la provincia de Coahuila, separado de México y luego República Independiente, celebró con Estados Unidos un tratado por el que se anexó como Estado a los Estados Unidos. Y nos vamos al breviario Arcano Informa de la mesa de redacción. Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan: Salto Blanco registró el sismo de 5.2 grados en la escala abierta de Richter a las 22 horas 46 minutos tiempo local de este 11 de abril, con epicentro a 15 kilómetros al norte de Zihuatanejo, Guerrero, con profundidad de 10 kilómetros, reportó el Servicio Sismológico Nacional de México. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le compartimos que consideró el senador perredista mexiquense Alejandro Encinas Rodríguez como un error del presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, contratar a transnacionales para su cruzada nacional contra el hambre. El hambre en el mundo ha sido un gran negocio para las empresas transnacionales, llegando al extremo ahora de firmarse convenios en la cruzada nacional contra el hambre de Peña Nieto con Pepsi Cola y Nestlé a nivel nacional, denunció el legislador. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le compartimos desde la capital de la República, la Ciudad de México, que intimidan autoridades a periodistas en Tlaxcala, Veracruz y Coahuila, denunciaron diputados federales del Partido Acción Nacional, encabezados por su coordinador, el guanajuatense Luis Alberto Villarreal García. La razón de la intimidación: hacer uso de la libertad de expresión. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos dicen: en el Palacio Legislativo divide a legisladores perredistas la votación del del sustituto de Sergio García Ramírez en el IFE, reconoció el diputado federal michoacano Silvano Aureoles Conejo. Por cierto, le tenemos a los 5 candidatos: José Florencio Fernández Santillana, Santiago Nieto Castillo, Arturo Bolio Cerdán, Enrique Andrade González y finalmente Antonio Horacio Gamboa Chaván. Pues se presentará el 30 de abril, según nos dicen, se presentará el 30 de abril. El dictamen será turnado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados cuando concluye el actual periodo ordinario. Contrarreloj. Nos vamos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que nos dicen desde la Ciudad de México que ante la irrupción violenta de un grupo de alumnos del plantel 2 de la preparatoria Erasmo Castellanos V el pasado 4 de abril a las instalaciones del plantel 5 José Vasconcelos, la Universidad Nacional Autónoma de México pues rechaza estas agresiones y está pendiente de que se cumplan los castigos. Ciudad de México, nos dice la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con el gobierno de Oaxaca y la Asociación Mexicana de Cadena Productiva del Café, organizan en Bahías de Huatulco el certamen Taza Excelencia 2013 el 17 de mayo. En Oaxaca hay 106,000 productores del aromático, de los cuales 40% son mujeres. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, con información de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Tenemos en La Haya: se convierten los ultraviolentos cárteles mexicanos de la droga, incluidos los Zetas y el cártel de Sinaloa, en actores claves en el mercado europeo de la droga, advirtió este viernes la Agencia Europea de Policía, conocida como Europol. En la década pasada, los grupos criminales mexicanos desarrollaron un rol central en el paisaje internacional del crimen organizado. Y Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que resaltó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los objetivos comunes compartidos por Naciones Unidas y Estados Unidos en la búsqueda de la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo, en una reunión que sostuvieron el 11 de abril en la Casa Blanca. De la mesa de redacción de la emisora estadounidense La Voz de América, nos reportan que anuncia a Dianne Feinstein, senadora demócrata por el estado
estado de California que se ha llegado a un acuerdo formal para acoger a más jornaleros de forma legal en Estados Unidos, con lo que se abre una gran perspectiva para aprobar una gran reforma migratoria. En el Arcano de Salud es Vida, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolítico.com nos preparó desde la Ciudad de México que desatendida en México la ludopatía, adicción al juego, es un problema de salud pública, pero peor que las drogas y que amenaza la integración familiar y la economía. Alerta la diputada federal petista zacatecana Magdalena del Socorro Núñez Monreal, presidente del Grupo del Trabajo de Diputados y Diputadas Municipalistas que están trabajando sobre este tema. Nuestro compañero Santiago Rosero, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, excelente poeta peruano, nos comenta, volvió a presentar la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de la Alimentación un informe sobre los peligros del bisfenol A, sustancia química que se encuentra desde recipientes de comida envasada hasta en los tickets que entregan los cajeros automáticos. Esta sustancia pertenece a la familia de los disruptores endocrinos y afecta a las embarazadas. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta por su lado que lanzaron la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de la ONU para la Infancia un plan de acción para eliminar en la próxima década las muertes de menores por diarrea y neumonía. El plan se llama Acción Global Integral para la Prevención y Control de estas enfermedades. Y vamos al Arcano de Latinoamérica, en donde nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos preparó que se encargarán de organizar el Centro del Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional y la Oficina de la ONU en Colombia, el foro de la Mesa de Conversaciones del Gobierno y las FARC, Ejército Popular, que se celebrará en Bogotá los días 28, 29 y 30 de abril. Vámonos a lo que viene para el próximo domingo, las elecciones en Venezuela. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan, cerraron este jueves el oficialista Nicolás Maduro y el opositor Enrique Capriles, cerraron su campaña electoral con un acto masivo de cara a las elecciones para el próximo domingo, cuando surja de las urnas el sucesor de Hugo Chávez Frías. Acompañados por Diego Armando Maradona, Maduro Moros aseguró en un acto en Caracas que encarna la continuidad del chavismo, mientras que el judío converso Capriles Randowski, al son del tema Mentira Fresca de Willy Colón, aseveró que es hora de abrir un nuevo ciclo. Sobre este tema, nuestra compañera Paula Estañol, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que según la mayoría de las encuestas, el aspirante oficialista para las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril, Nicolás Maduro Moros, aventaja al candidato opositor, el judío converso Enrique Capriles Randowski. Sin embargo, el margen se ha estrechado entre los dos candidatos, y algo que entró a las campañas electorales pues es la inseguridad en Venezuela como un problema creciente y que parece que no tiene solución. Nos vamos a la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, que nos reporta, pidió el presidente uruguayo José Pepe Mujica a su homóloga argentina Cristina Fernández de Kirchner sentidas disculpas por haberse referido a ella como una vieja peor que el tuerto, en referencia al fallecido expresidente Néstor Kirchner. Mujica evocó sus orígenes modestos y la clandestinidad para explicar sus palabras, y que de hecho pues no fue en tono agresivo ni mucho menos peyorativo. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que Costa Rica es partidaria de la abolición de la pena de muerte y se opone a esa práctica por una razón de principios, afirmó el embajador tico ante la ONU, Eduardo Ulibarri. Por su lado, nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que durante 2 días se reunieron en Punta del Este, Uruguay, más de 300 empresas y responsables del sector energético de América Latina y el Caribe, con el objeto de compartir sus conocimientos. Uno de los principales desafíos para la región
son los llamados hidrocarburos no convencionales. Pasamos al arcano del mundo, en donde nuestro compañero Braulio Moro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos tiene el panorama económico del día en 3 temas. Menos de un mes después de la aprobación del difícil rescate por 17.500 millones de euros, el gobierno de Nicosia declaró que no serán suficientes y que requerirá 23.000 millones. Esto es allá en Chipre. El segundo tema, la conferencia ARPEL concluye con un objetivo: reducir la pobreza energética, asegurando su acceso a 10 millones de nuevos usuarios. Y el tercer tema, Francia espera obtener algunos de los 5 contratos del sector militar lanzados por Brasil. Vamos al tema del día, que es lo que pende como la espada de Damocles sobre la cabeza del mundo. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que Estados Unidos y Corea del Sur expresaron este 12 de abril dudas sobre la capacidad de Pyongyang, Corea del Norte, para llevar a cabo un disparo de misil con una ojiva nuclear. Este 12 de abril, o el 15 a más tardar, el presidente demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama hizo un llamado a Corea del Norte para detener su actitud agresiva y agregó que su país estaba preparado para defenderse. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense John Kerry indicó este viernes en Seúl que el líder norcoreano Kim Jong-un cometería un error si continúa con sus supuestos planes de disparar un misil. Sin embargo, allá en Seúl nos reportaron que comenzó este viernes. Corea del Norte amenazó este viernes a Corea del Norte, a Japón, con represalias nucleares y se involucra de alguna forma en un eventual conflicto en la península coreana. María Castaño, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que mientras que el régimen norcoreano multiplica las demostraciones de fuerza con ensayos de misiles, Corea del Sur y Estados Unidos refuerzan sus posiciones militares en la zona. Aumenta la tensión. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta de su lado que el grupo de los 8 aprobó un acuerdo en Londres para ayudar a las víctimas de la violencia sexual en los conflictos armados, prevenir nuevos ataques y hacer que los perpetradores de esos actos sean juzgados. Para ayudar a ese propósito, los representantes del grupo de los 7 más Rusia se comprometieron a dedicar 33 millones de dólares, reportó la representante del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, Zainab Bangura. Pasemos ahora a la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional sobre el escandalazo financiero. 10 días después del escándalo del exministro del presupuesto francés Jérôme Cahuzac y sus cuentas secretas en el extranjero, el ministro de Economía Pierre Moscovici se halla este 12 de abril en el ojo de la tormenta. Un semanario cuestiona la veracidad de sus declaraciones sobre el caso y seguramente el vendaval se lo va a llevar. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que los refugiados en numerosos países y otras personas desplazadas por la fuerza tendrán más oportunidades de acceder a cursos de educación superior en virtud de un acuerdo firmado por la oficina del ACNUR y el Servicio Jesuita a Refugiados. Nuestra compañera Mariana Castaño, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que publicó un estudio la organización Human Rights Watch con el título La muerte que viene del cielo, en el que informa que ataques aéreos contra la población en Siria mataron a más de 4.300 civiles desde julio del 2012. En el arcano ecológico, pues el poder de las redes se manifiesta, y en la Ciudad de México nos reporta la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com que el Frente Ciudadano Pro Derecho Animal exigió al jefe de gobierno del Distrito Federal y al secretario de Seguridad Pública capitalina Miguel Ángel Mancera y Jesús Rodríguez Almeida, respectivamente, a no entregar el perro Cayetano a sus supuestas dueñas, una de las cuales se llama María de Jesús Márquez Santillán, quien fue la persona
que intentó abandonar el animal en Avenida Periférico, pero este la siguió a pesar de que ella se alejó a bordo de su automóvil platina y fue grabada por un joven valiente para denunciar esta agresión a un animalito indefenso. En el arcano multimedia de la mesa de redacción de Radio Francia Internacional le compartimos que pide Google, el gigante cibernético, a los usuarios de sus servicios como Gmail o YouTube un testamento digital que indique qué hacer con la información almacenada después de su fallecimiento. La iniciativa, que permite señalar quiénes son los herederos de los datos, apunta a llenar un embarazoso vacío de la era digital. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas, nuestra asociada, nos indica que lanzó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una nueva plataforma en línea dirigida a incentivar la participación de los jóvenes en la política de América Latina y el Caribe, especialmente de mujeres, afrodescendientes e indígenas. Una excelente iniciativa de la mesa de redacción del emisor estadounidense La Voz de América. Nos comentan que participó James Clapper, director de inteligencia de los Estados Unidos, de una audiencia en el Congreso, y expresó que el llamado ciberterrorismo sigue siendo una de las peores amenazas mundiales para la seguridad estadounidense y que puede dañar de manera crítica la infraestructura como la red eléctrica en los Estados Unidos. En el arcano del arte y la cultura, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta que la emblemática banda británica The Cure promueve la nueva campaña de Amnistía Internacional Mi Cuerpo, Mis Derechos, en su gira de 8 conciertos por América Latina que inició el 4 de abril y tocará el día 21 de abril en la Ciudad de México. Bueno, pues inició en Paraguay. La BBC Mundo está ante un dilema, nos dice la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Tras la muerte de la dama de hierro Margaret Thatcher, quien detestaba a la ex primera ministra, han propulsado a la cabeza de los charts Ding Dong, la bruja muerto, un tema de 1939 incluido en la película El Mago de Oz. Como ocurre con todos los hits, la BBC debería difundir la canción en el oficial Chart Shows en este domingo, pero muchos juzgan que sería de mal gusto. Y nuestra compañera Florencia Valdés, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que acoge el Instituto Cultural de México en París la exposición Sin Límites, que presenta las obras de 32 artistas mexicanas representantes de las principales corrientes actuales, una selección que permite mostrar al público francés un prisma muy amplio de lo que es el arte contemporáneo en México. Por su lado, nuestra compañera Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que el concepto de semicostura, poco conocido hasta ahora, consiste en adaptar un modelo a la talla del cliente a partir de una colección de pret-à-porter de lujo. Con la Petite Maison de Couture, la diseñadora finlandesa Anna Rouhonen abre en París un taller de semicostura. Nos vamos al arcano deportivo de la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com. Nos prepararon que en Panamá se mide la selección de fútbol sub-17 con Guatemala a las 20 horas del 14 de abril en cuartos de final del premundial de la categoría de la CONCACAF. Y en la mesa de redacción de Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos desde la Ciudad de México que inicia la recta final del clausura del fútbol de México a las 19:30 horas locales en la Casa de Santos Laguna contra los Diablos Rojos del Toluca. Santos contra Diablos. A las 21:30 horas, los Monarcas Morelia recibe a los Gallos Blancos del Querétaro. Para el sábado 13 de abril se programaron 4 partidos. A las 17 horas, el Cruz Azul es anfitrión de los Xolos de Tijuana. A las 19 horas, al pie del Cerro de la Silla, Monterrey enfrenta al Pachuca. A las 26 en el Nou Camp, el León juega con América, y a las 21 horas en suelo tunero, San Luis se enfrenta al Atlas. Al mediodía del domingo, el Puebla es visitado por Jaguares de Chiapas, mientras que se registra
Choque de felinos en el Cubil Puma Manténgase contra Tigres de la informado Universidad en de Nuevo línea León. A editorial las 17 libre, horas el Guadalajara Soberana, enfrenta en casa independiente de al Potro publicaciones del de la Atlante. SB, Y nuestro y su compañero portal, Carlos Pizarro nos dice carlopolitico.com, duelo hispano-germano en las semifinales de la Champions League. Se enfrentan ni más ni menos que el FC Barcelona contra el Bayern de Múnich, y el duelo también enfrenta a Borussia Dortmund con el Real Madrid. Vámonos inmediatamente a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en donde nuestra compañera licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Úrsula Pamela García López, del Servicio Meteorológico Nacional de México, nos dice que se esperan precipitaciones en el centro sur y el litoral del Golfo de México. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa.